De nuevo, estamos aquí con Raúl Álzaga Manresa desde Puerto Rico, con quien vamos a conversar. Raúl es un activista político, empresario de viajes Varadero y uno de los fundadores del grupo y la revista Areito. Raúl ha sido participante en todos los debates, en todos los diálogos entre el gobierno cubano y los emigrados desde 1978. Eres muy bienvenido a este encuentro, Raúl. Y quisiera empezar por preguntarte cómo fue la evolución tuya y de otros emigrados exiliados de posiciones contrarias al proceso revolucionario en Cuba cuando ustedes salen de la isla a posturas a favor del diálogo. ¿Qué factores tú crees que impulsaron la creación del llamado grupo de Gainesville, del cual fuiste parte con Rafael Betancourt, con Marifeli Pérez Estable, con Albor Ruiz y otros? ¿Y qué llevó de ese grupo? ¿Qué los llevó? ¿Cómo fue la evolución a las posiciones que tuvieron y su papel en la creación de la Juventud Cubana Socialista y esa voluntad de mirar a Cuba con nuevos ojos que reconocían defectos, pero también virtudes y que en una realidad más compleja con la cual convenía dialogar? ¿De dónde sale ese lema que ustedes adoptan como búsqueda de una identidad diferente, que es ese de no todos los cubanos somos gusanos? Entonces, comenzamos. Sí, yo te diría que a principios de los 70, finales del 69, se empieza a gestar un proceso en muchos sitios en Estados Unidos entre jóvenes cubanos que residían en ciudades como Miami, Gainesville, Nueva York, Boston, Chicago, que se empiezan a vincular o a tener un nivel de sensibilidad a los procesos políticos que viene desarrollando la juventud norteamericana en contra de la guerra en Vietnam, a favor de los derechos civiles y muy particular también a favor de la independencia de Puerto Rico, sobre todo en esas ciudades de Boston, Nueva York y Chicago. En el caso nuestro, del grupo, como tú bien dices, de Gainesville, es un grupo de jóvenes, algunos habían llegado antes del 70 y otros llegamos en el 69 y proveníamos de posiciones muy activas del punto de vista contrarrevolucionario, como era el caso, por ejemplo, de Albor Ruiz, o otros que aunque no conocíamos en ese momento, pero que también estaban atravesando por unas transformaciones en su forma de ver el exilio y ver la revolución, como es el caso de Francisco Aruca, de Vicente Dopico, de Lourdes Casal, y otros con Margarita Lejarza y otros compañeros que residían en otras ciudades de Estados Unidos, pero que todavía no habíamos tenido la posibilidad de conocer, y otro grupo de jóvenes, más jóvenes, con unos 10 años menores, que no tenían ese vínculo o ese activismo contrarrevolucionario y que formaban parte de las juventudes que estaban entrando a las universidades en Estados Unidos. Nosotros en Gainesville conocemos por vía de coger clases juntos, por ejemplo, a Rafael Betancourt y a Marifeli Pérez Estable en una clase de sistema comparativo latinoamericano en enero del 70. Otros cubanos que conocíamos que estudiaban en las facultades de historia o en las facultades de filosofía, como el caso de Carlos Dávila, que estaba haciendo su tesis doctoral en el marxista peruano Mariátegui y que pertenecía a la Students for Democratic Society, o otros que estudiaban psicología o historia y que, dado la poca cantidad de jóvenes que había ahí en Gainesville, unos 40, 50 a todo dar, pues empezamos a interactuar y también a la misma vez a vincularnos a todo ese activismo que muchos jóvenes norteamericanos estaban Raúl, vinculando. es en esa clase de estudios latinoamericanos donde ustedes hicieron ese famoso position paper o trabajo de posición
que se menciona tanto? ¿Fue en esa asignatura o en la de marxismo? Porque tengo entendido Sí, que ustedes incluso llegaron a tomar una clase de marxismo en la sí. Universidad de la Florida. Sí, en esa primera clase fue cuando nos conocimos y cuando empezamos a socializar, aunque ya yo a Rafael Betancourt lo conocía de la Iglesia Católica, porque muchos de nosotros éramos para esa época practicantes católicos de misa frecuente, etcétera, y Rafael tocaba en el coro la guitarra y era el más joven de todo el grupo, apenas tenía 18 años para aquel entonces. Y entonces, a partir de ese momento, y bueno, y con Albor, que vivía también en la casa de la agrupación católica universitaria, que era donde yo también vivía, residía, en esos años, en ese primer quarter de estudio en la universidad. Eso va a ser en otro quarter más adelante. Yo traté de hacer memoria y creo que fue en el quarter de septiembre del 70, donde Albor conoce a un profesor de marxismo que se llama Ken McGill. Era el único profesor de marxismo que había en esa universidad, de la misma forma que era la única universidad que tenía 5 afrodescendientes matriculados en su universidad, y nos dio la aventura, realmente yo podría decir que fue una aventura, la aventura de coger esa clase de marxismo. Ahí estuvimos Albor, estuvo Marifeli, estuvo Rafael, creo que estuvo Carlos Dávila, estuvo Carlos Álvarez y estuve yo. Era una clase media extraña porque era una clase tipo workshop, donde el profesor asignaba unos temas que el grupo que lo escogiera pues tenía que profundizar en el mismo. Y en el caso nuestro, como éramos cubanos, pues él, además de darnos nuestros lectures sobre marxismo, etcétera, nos asignó que estudiáramos la situación cubana, la realidad cubana. Y preparamos esta cosa que en inglés se le llama un position paper sobre Cuba. Mirándolo a la distancia, no era un position paper nada radical, pero en el contexto de aquel momento sí era extremadamente radical, porque hay que recordar que hasta esa fecha el discurso político en las comunidades cubanas, en el exilio cubano, era que todo lo que había sucedido del 59 para acá era negativo, nada servía. Lo que servía era todo lo que había ocurrido hasta el 59. Las mejores carreteras, las mejores escuelas, los mejores hoteles, la mejor educación, los mejores hospitales, en fin, todo era, Cuba era un paraíso al 1 de enero del 59, y todo lo que vino después pues fue la total destrucción. Ese position paper tiene la virtud de que empieza a romper con ese discurso y a reconocer una serie de aspectos positivos que venían desarrollándose en el proceso revolucionario. Aspectos positivos que obviamente son reconocidos en la actualidad de forma universal, como la campaña de alfabetización, que le costó al candidato Sanders prácticamente retirarse de la campaña en este año. Que por cierto, Raúl, Clinton también dijo eso. No, no estoy hablando de que Obama lo dijo. Clinton Claro. también lo dijo en el año 2000 que Cuba tenía un sistema de salud que había que reconocer. Claro, pero nosotros lo estábamos diciendo en septiembre o en octubre de 1970, que hay una diferencia No, cualitativa y eran cubanos que habían salido en y entonces oposición al sistema político establecido en Cuba. muchas otras cosas que entendíamos que habían sido cambios que había que reconocer. Por ejemplo, el hecho de que reconocíamos que el país tenía unas fuerzas armadas que eran imposibles de ser derrotadas por ninguno de los grupos que existían en el exilio cubano para esa fecha: la salud, la educación, el deporte, la cultura. Empezamos a aproximarnos a la cosa cultural que estaba ocurriendo en Cuba para esa fecha. Y entonces fue un position paper que nos, en cierta forma, nos definió sin abrazar la revolución, sin decir que éramos simpatizantes de la revolución. Todavía en esa etapa que podíamos inclusive concluir de que sí, que había una dictadura, que había violaciones, etcétera, etcétera, pero establecía esa gran diferencia
que obviamente con el tiempo se va a ir aumentando, se va a ir profundizando. También el hecho de que nuestra participación en los movimientos políticos, como por ejemplo la toma de la universidad, cuando el asesinato por la Guardia Nacional de los estudiantes en la Universidad de Kent State, donde hubo huelgas en prácticamente todo el sistema universitario norteamericano, donde incluso llegamos a formamos parte de la gente que tomó la administración, inclusive un compañero nuestro que no menciono, entre el grupo inicial, lo arrestan por estar ponchando una goma de una guagua donde estaban metiendo a los estudiantes presos. Se manifestó con banderas cubanas en actividades en contra de la guerra. Creo que en eso hubo una discusión con otros cubanos, ¿no? De que entonces hubo... eso va a provocar, exactamente, toda esa situación va también a provocar paralelamente que los otros 20 o 30 cubanos que también estudiaban en la universidad, muchos de ellos se molestaran por eso. Yo recuerdo haber tenido una pelea grande. Porque usaron la bandera en una manifestación contra la guerra de Vietnam, creo que fue el tema, ¿no? Claro, eso fue una de las broncas. Yo me acuerdo llegar a a donde yo vivía, que era la agrupación católica universitaria, y uno de los que dirigía la agrupación, la residencia, pues me cuestionaba de qué derecho teníamos nosotros de usar la bandera cubana, como si los únicos que tuvieran derecho a usar la bandera cubana fueran los que pensaban como ellos, y no los demás, cuando realmente la bandera cubana es un símbolo que pertenece a todos los cubanos, incluso independiente de la ideología que la gente pueda tener. Está claro, está claro. Es que la posición totalitaria es decirte que tú no puedes usar la bandera cubana si tú estás, además, haciendo algo justo, porque te estás oponiendo a algo que hasta hoy la mayoría de los norteamericanos dicen que fue un grave error. Vamos a decir esa historia. Además, ubicándose, era importante también ubicarse para nosotros como cubanos en ese proceso político. O sea, nosotros también, consciente o inconscientemente, nos interesaba demostrar que había una presencia de cubanos que simpatizaban con los movimientos políticos que se desarrollaban en Estados Unidos, independientemente de que eso no conllevara una identificación con la Revolución Cubana o con el proyecto político y social que desarrollaba Cuba para aquel entonces. Y entonces, bueno, hubo cubanos que quisieron incluso tomar represalias violentas contra nosotros, que no llegaron a realizarlas, pero sí supimos de conversaciones donde se llegaba a hablar de acciones violentas contra nosotros, que diríamos que son de los primeros síntomas de violencia. Después, obviamente, se van a desarrollar otros tipos de violencia, de bombas, asesinatos posteriormente, pero ese fue, diríamos, el inicio de represalias contra la forma de pensar. Yo siempre digo que la violencia y ese acto de repudio generalmente ocurre no por un sentimiento de fuerza, sino porque se siente que se está perdiendo esa homogeneidad y que claro, ante esa fractura es que se acude a ese acto que implica una cultura que no es de diálogo. Me parece que eso es lo que está pasando. Va a ser lo mismo que va a ocurrir ya en una dimensión, como te decía, mucho más grande cuando se da el diálogo, donde las organizaciones políticas del exilio se ven retadas, su homogeneidad se ve retada por los viajes a Cuba, por la masividad de la gente que quería viajar, y por eso entonces más tarde, años posteriores, ya no en el 70, 71, sino en el 78, 79, empiezan a poner bombas y a matar gente. Pero bueno, antes de llegar a esa etapa, lo que quería enfatizar que bueno, que también simultáneamente a nuestro activismo político en la Universidad de Gainesville, a la cual se unen otros jóvenes cubanos, o sea, nosotros teníamos una periferia de gente que aunque no fuera tan militante como nosotros, pero sí simpatizaban con las ideas que nosotros estábamos manifestando, e incluso apoyaban algunas de las actividades que realizábamos, de poner películas de Cuba o poner películas que tuvieran que ver con el arte o la cultura cubana. Y obviamente a la misma vez, sin saberlo nosotros en un principio, se estaban desarrollando, como te dije al principio, fenómenos parecidos en otras ciudades de Estados Unidos, en Miami, en Boston, en Chicago. De hecho, yo me acuerdo que en un momento dado, ya cuando la cosa empezó a coger un poquito
de masividad para allá, para el 71. Me acuerdo de una reunión que todo había que hacer la media semiclandestina, tomando muchas medidas. Nada menos que en el parque de Coconut Grove, que era un parque muy conocido en Miami, que era muy controlado en esa época por los hippies, por los movimientos norteamericanos. Y usamos el parque de Coconut Grove allá en el sur de Miami, porque era un área en la cual nos podíamos sentir con cierta seguridad para poder reunirnos con otro grupo de jóvenes que también estaban activos o empezaban a estar activos en el área de Miami. Después, en el 71, que yo creo que es cuando se da el salto y nos salimos del enconchamiento de Gainesville, un grupo de nosotros va a viajar a Nueva York para coincidir con una marcha gigantesca que se hizo por parte de los puertorriqueños el 21 de marzo del 71 en recordación de la masacre de Ponce, que fue una masacre que llevó a cabo aquí la policía y el gobierno norteamericano en los años 30 contra los nacionalistas puertorriqueños, y que en diferentes momentos o siempre se conmemora todos los años con más o menor intensidad, de acuerdo a cómo esté el desarrollo del movimiento independentista, pero que para aquella época el movimiento independentista estaba en un auge, en un ascenso. Y fuimos a Nueva York a marchar con los puertorriqueños, con los John Lord, con la gente del MPI, Movimiento por Independencia, como cubanos en esa marcha. Ese viaje nos permitió a nosotros... Creo que Manuel Gómez era John Lord, ¿no? Bueno, de hecho, en ese viaje nos quedamos en casa de Manolo Gómez. Ahí fue donde nosotros, en ese viaje, nosotros conocimos a Manolo cuando militaba en los John Lord. Y nos permitió entonces conocer a una serie de otros jóvenes que vivían en Nueva York, que militaban en estas organizaciones, y eso pues ya empezó a ampliar, porque ellos a su vez conocían a otros jóvenes que estaban en Boston, que estaban en Chicago, y así empezamos a hacer una especie de red, diríamos, de comunicación, sin que hubiera una estructura organizativa en ninguno de los sitios, a no ser las estructuras organizativas donde la gente estaba vinculada, ya sea el MPI, o ya sea los John Lord, o sea la Brigada Venceremos, pero no organización como joven cubano, sino más bien incorporarnos a otras organizaciones que hacían vida política en Estados Unidos. Una pregunta aquí, que hay algo, yo sé que tú hablaste de las clases y todo, pero uno siempre busca un referente intelectual. Nosotros los académicos siempre decimos que cuando la gente actúa de una manera, muchas veces, aunque no lo reconoce directamente, hay como un pensador, alguien detrás en el cual se comulga. No sé, ¿hay algo que ustedes hayan leído a Martí, a Maceo, a algún pensador de la República, algún pensador norteamericano que hubiesen estado leyendo en aquella época, alguna lectura específica que tú crees que los haya marcado? No, nosotros conocíamos a los personajes históricos en la historia de Cuba, pero yo personalmente, para esa fecha, 69-70, no te podría decir que tendría un conocimiento profundo de esa figura, más allá de las cosas que se hablaban, de la Revolución Cubana, de la lucha contra Batista, ese tipo de situación, pero no exactamente, yo por lo menos, no recuerdo una lectura propiamente. Acuérdate que yo estoy hablando también desde mi perspectiva. Habría que preguntarle a los demás compañeros. Tú tenías en esa época como 20 años, 21, 22 años, porque tú eras el más joven del grupo, ¿no? No, el más joven era Rafael. Yo en el 69 tenía 20, en el 70 tenía ya 21. Bueno, siempre inspirado por la historia de Cuba, pero sin mucha profundización. Es más, yo te diría que nosotros nos llegamos a empatar con, que ese es otro tema, en la historia de Cuba, etcétera, mucho después, ya estando en Puerto Rico, en unos círculos de estudio que hicimos a partir de la salida de la revista Areíto en el 74.
pero bueno, tal vez Albor, que era el mayor de nosotros y que tenía una trayectoria política más grande, mayor que nosotros, pues sí, puede haber tenido un referente más profundo que el que teníamos nosotros. Nosotros sí estábamos influenciados también por el pensamiento de muchos hechos que estaban ocurriendo en América Latina. Yo, por ejemplo, en mi caso particular, estaba muy influenciado por la teología de la liberación y por toda la cuestión de Camilo Torres, el cura guerrillero de Colombia y cosas así, aisladas, ¿no? En el caso de Brasil, bueno, yo viví en Brasil también un tiempo, pues estaba cuando el golpe de Estado de João Goulart en el 64, pues también influenciado por algunos hechos que ocurrieron en años anteriores. Pero creo que todavía en esa etapa estábamos un poco cruditos en cuanto a ese, por lo menos desde mi perspectiva, habría que preguntarle a los demás compañeros, en ese preciso momento. Eso va a ser un proceso que se va a ir desarrollando. De hecho, te comento que una de las cosas que nos llamó mucho la atención en forma contradictoria era que mientras que nosotros manteníamos una posición distante de la Revolución Cubana, aunque reconocíamos algunos méritos, pero manteníamos unas posiciones distantes de lo que era el proceso revolucionario, a la misma vez era la Revolución Cubana la que simpatizaba con todos los procesos que nosotros estábamos vinculados. Y entonces eso nos llevaba a pensar, bueno, pero que algo está pasando, algo raro está pasando, que esta gente con la cual nosotros nos encontramos en una forma distante son los mismos que son solidarios y son afines a la gente con la cual nosotros también estamos simpatizando y estamos luchando junto a ellos. Por lo tanto, eso es una contradicción que se genera en un momento dado y que obviamente la vamos a tener que resolver en la marcha, porque obviamente no había razón por la cual estuviéramos distanciados de una gente que a su vez marchaba junto con la gente que nosotros estábamos marchando en la lucha por la independencia de Puerto Rico, en la lucha contra la guerra de Vietnam o en la lucha por la igualdad de los derechos civiles en Estados Unidos. Y es otro elemento que también nos va, o sea, el elemento de la represión, el elemento de empezar a reconocer cosas de la Revolución Cubana y el elemento de la contradicción entre lo que la gente con la cual nosotros nos estamos vinculando y el vínculo de esa gente con la revolución, que a su vez nosotros todavía la veíamos en una faceta de algún grado de distanciamiento, pues nos llevaba a ir definiendo en la práctica y en los siguientes años o en los siguientes meses, porque realmente el proceso nuestro fue un proceso bastante acelerado y bastante rápido, del 70 a la publicación del Manifiesto de Juventud Cubana a finales del 71, la salida de la revista Areito en el 74, pues puedes ver que son procesos relativamente rápido. Hay como una cascada ahí. Empieza, sí, hay un efecto que se acelera. El proceso acelerado, inclusive hasta cierto punto en algunos aspectos infantil. Pero bueno, que se dieron y que había que atravesar por ellos y que era importante que se dieran. Mi lectura, yo lo leo que ustedes viven un dilema que se puede resolver de múltiples formas. No necesariamente tiene que llevar a la fundación de Areito. Esa es una manera de resolver ese dilema. Otras personas claramente identifican que la postura contrarrevolucionaria en cuanto a denegación total de los méritos de la revolución no va bien con la idea de, por ejemplo, la postura anti-intervencionista, porque ustedes tienen una posición anti-intervencionista contra Vietnam, ¿cómo van a tener una posición pro-intervencionista en el tema de Cuba? Ese tipo, eso no implica, y yo veo que el debate debe haberse puesto fuerte ahí. No quiero que me digas todas las interioridades, porque son temas que yo sé que desde el punto de vista personal son complejos, personas con las cuales hubo más afinidad y menos, pero obviamente se vive un sistema, un dilema muy fuerte. Entiendo que el tema va calentándose, por decirlo de alguna manera. Una cosa va detrás de la otra. Yo creo que es una dinámica. Y lo del lema, Raúl, ¿cómo es? Explícame bien esto, porque es que
yo siempre me pregunto, el lema hacia quién va dirigido, ese de no todos los cubanos somos gusanos, va dirigido a la sociedad norteamericana, va dirigido al pueblo que vive en Cuba, va dirigido a definir una nueva identidad de un emigrado que tiene una postura distinta, no necesariamente, porque fíjate que ustedes nos dicen, también habemos cubanos comunistas en Estados Unidos, ustedes no dicen eso, ustedes lo que dicen es, no todos los cubanos somos gusanos, es como que cogen una pared y que se definen por lo que no son. Bueno, en primer lugar, ese afiche quien lo diseña se llama Rafael Betancourt, por lo tanto, él es el que puede profundizar sobre el significado de ese afiche más que nadie. Pero antes de llegar al afiche, en ese proceso, ya los compañeros que estaban o las personas que conocíamos en Nueva York, en Boston, estaba el hermano de Rafael, Noel Betancourt, pues empiezan a elaborar la idea de formar una organización política y deciden ponerle o articular ese nombre de Juventud Cubana Socialista. Y en el caso de Rafael y de Noel, ellos deciden mudarse a mediados del 71 para Puerto Rico, motivado por el auge que estaba teniendo el movimiento independentista puertorriqueño, que nos permitía a nosotros adquirir una práctica organizativa y política mucho mayor que la que veníamos adquiriendo dentro del contexto de las universidades o de la misma o de la propia lucha en Estados Unidos. Ellos se mudan allí a Puerto Rico o se mudan para aquí, para Puerto Rico, redactan un manifiesto que lo comparten con algunos de nosotros, lo publican y hacen ese afiche que lo pegan en las paredes alrededor de la Universidad de Puerto Rico. La idea de ese afiche, como yo lo entiendo, porque yo no estaba ahí todavía, yo llegué en febrero del 72 y ellos estaban desde el verano del 71, era realmente demostrar a los puertorriqueños, que no todos los cubanos que vivían aquí en Puerto Rico estaban en contra de la independencia de Puerto Rico o que estaban en contra de la Revolución Cubana. Y yo entiendo que esa fue la motivación, sin tener necesariamente implicaciones en el contexto de Estados Unidos. También el hecho, eso también se da como parte de un proceso donde que un grupo de la gente del grupo de Gainesville se muda para Puerto Rico. Ahí de entre el verano del 71 y el verano del 72 va a haber un grupo de compañeros que nos mudamos primero, como te decía, con un propósito de vincularnos a un activismo político mayor, adquirir un mayor nivel de experiencia organizativa e incluso algunos plantear la posibilidad de que el activismo político en Puerto Rico nos iba a ganar el reconocimiento y el prestigio que nos permitiera que Cuba nos dejara o regresar a Cuba a vivir o nos permitiera hacer un acercamiento desde el punto de vista de adquirir un mayor conocimiento de la realidad cubana. Y esos elementos van a operar en ese momento donde aquí se muda, bueno, Rafael, Albor, Marifeli, yo, ahí se arrastra un grupo de gente que también estaba en el área de Miami, como Andrés Gómez, como el hermano de Marifeli, como el hermano mío, como Vicente Dopico. En fin, se crea un núcleo nuevo, además del núcleo que ya estaba, que se había formado en Gainesville, se crea una especie de versión del grupo de Gainesville en Puerto Rico. Ese grupo, como te dije, va a durar hasta el 72. Ahí no se cuadra la situación, no se logran los objetivos. Muchos deciden regresar a las universidades a terminar su carrera, economista o en ciencias políticas o lo que fuese. De ese grupo, los únicos que se quedan aquí soy yo, que me quedé casi permanentemente, y Albor, que se queda un tiempo más hasta que regresa después a Nueva York. A partir de esa experiencia del 72 al 74, es que entonces va a cuajar la salida de la revista Areíto, donde ya se van a incorporar otros elementos
como el caso de Lourdes Casal, como el caso de Aruca, que no lo conocíamos para ese momento, como el caso de José Ramón Villalón, que había sido hermano de La Salle y había estudiado en el Vaticano. En fin, se incorporan una serie de otros compañeros, otras personas que también habían estado atravesando por cambios políticos o reevaluaciones de sus posiciones políticas, y que entonces vamos a coincidir en este proyecto de la revista Areito, que se empieza a formar, yo diría, como para el verano del 73, es que se empieza a hablar del tema y a tratar de ir organizando al grupo que iniciaría ese proyecto, y que va a culminar con la salida de la revista en abril, y otro grupo de jóvenes que son los que están en Nueva York, que están más vinculados al activismo político en las comunidades puertorriqueñas, va a sacar en febrero, unos 2 meses antes, otra revista que se llamó Joven Cuba, que era más orientada al activismo político de las comunidades donde ellos vivían, mientras que la revista Areito estaba más enfocada en la discusión de los temas que tuvieran que ver con Cuba y el acercamiento a Cuba de la perspectiva periodística, de la perspectiva de la información. En esa etapa que también invitan a Cuba, a Lourdes Casal, específicamente el 24 de agosto del 73, entra Lourdes Casal a Cuba. Puede ser que sea por primera vez entra un cubano a Cuba después de muchos años, por razones mezcladas, políticas y académicas. Hasta ahora los casos que conocemos eran por razones humanitarias, pero no por razones de esta naturaleza, y que es la que también en cierta forma va a dar un impulso también a esta idea de la creación de la revista Areito. De hecho, en el primer número de la revista Areito, que tengo aquí la primer ejemplar, cuya portada es un diseño de Vicente Dopico, ahí aparece la entrevista de sus experiencias en agosto del 73, o sea que realmente la entrevista de ella se publica unos 7 o 8 meses después de su viaje. Sale su entrevista y sale la revista Areito en abril del 74, que obviamente nos va a permitir entonces tener una presencia ya mucho más activa en las comunidades cubanas, porque también empieza la misma reacción que tuvieron los compañeros nuestros en Gainesville en contra nuestra por salir con bandera, por estar en actividades a favor de las luchas que desarrollaban los jóvenes norteamericanos. Pues ahí también, con la salida de la revista Areito, pues encima, por supuesto, nos cayeron encima el Diario de las Américas y todos los que escribían editoriales y artículos de fondo en el Diario de las Américas, porque no existía el Herald en esa época. Y por supuesto todos los periodiquitos que habían en Miami, que nos permite a su vez tener una presencia, porque bueno, en ese tome y dame la gente se enteraba que existíamos. Ese proceso de ataque se va a ir incrementando en la medida que nosotros logramos mantenernos en la palestra pública. Ya a partir del 70 ya para este momento, los ataques ya terroristas. Sí, ya para este momento el grupo tiene una postura contraria a la política de hostilidad y aislamiento hacia Cuba, ¿no? Sí, ya nosotros ya nos empezamos, como le llamamos nosotros, a favor, no llamamos tanto en contra del bloqueo, sino era a favor de la normalización de las relaciones con Cuba. Y obviamente ya empezamos a manifestar una simpatía mayor hacia el proceso revolucionario cubano, después de la salida de la revista Areito en abril del 74, y luego del viaje de Lourdes Casal en agosto del 73. En el transcurso del año 74, finales del 74, principio del 75, hay un grupo de jóvenes que pertenecíamos o a la revista Areito o a la revista Joven Cuba, que somos invitados a Cuba, a visitar Cuba por un periodo de 2 semanas,
De igual forma, en momentos en que incluso legalmente no se permitía la entrada de cubanos a Cuba. De hecho, a nosotros se nos permitió, yo viajé, a mí me tocó viajar con Manolo Gómez casualmente, de esos grupos de 10 que se dividían en grupos de 2, de grupos de 3. Coincidimos estando en Cuba con Marifeli Pérez Estable, pero no sabíamos que ella estaba allá, pero coincidimos en un momento de esas 2 semanas y nos enteramos que estaba ahí caminando con nosotros paralelamente. Nos permitió, que lo que te iba a decir, entonces por ejemplo nos dijeron de entrada que nosotros no podíamos decir que éramos cubanos, que a nosotros en todos los sitios que nos iban a llevar nos iban a presentar como si éramos puertorriqueños, cosa que a ellos se les hacía fácil en algunos casos porque o vivíamos o teníamos vínculos con los puertorriqueños en Nueva York o vivíamos en Puerto Rico. Esto es lo que, por el acento, pues obviamente. Raúl, para explicarle a la audiencia, esto es lo que tú dices que el gobierno cubano les decía a ustedes cuando estaban en Cuba. ¿No? Sí, como cuando llegábamos como especie de condición, ¿no? Ya estando en Cuba, mira, hace falta que ustedes digan esto, taca. Pero nosotros en la práctica les saboteábamos esas orientaciones que nos dábamos cada vez que empezábamos, que nos llevaban a visitar algún sitio o a conversar con alguien. En algún momento en la conversación, nosotros, o por el acento, lo tratábamos de acentuar más, o incluso decíamos, yo recuerdo una anécdota con creo que era un ingeniero, arquitecto que estaba allá en los proyectos de Alamar, iniciándose aquellos proyectos de Alamar, y nos llevaron con este muchacho que era tal vez tan joven como nosotros o cercano en edad a nosotros. Y yo me acuerdo que yo le pregunté a propósito, bueno, ¿y qué tú piensas de nosotros cubanos, la presencia de nosotros aquí en Cuba? ¿Cómo tú reaccionas a esta situación que tú estás enfrentándote ahora con nosotros aquí? Y me acuerdo el muchacho muy hábilmente nos dijo, bueno, yo realmente no sé por qué ustedes están aquí, ni qué razón hay para que ustedes están aquí, pero si están es por algo. Y así, con esa respuesta nos despachó nuestra pregunta, ¿no? Porque nosotros queríamos recoger cuál era la opinión de ellos, porque bueno, en aquel momento todo el mundo que se había ido de Cuba pues tenía unas connotaciones negativas y en la práctica, independientemente del historial político que nosotros pudiéramos haber tenido en ese momento, formaba parte para ellos de todo lo que existía fuera de Cuba. La imagen que tenían de un exilio que no estaba, claro, que ellos también tenían que enterarse que estaba cambiando. Déjame decirte, claro. Entonces, yo he estado leyendo, después que tú y yo estuvimos hablando sobre este tema, yo he estado leyéndome unos artículos de Christopher Hitchens, que él escribe. Sí, tú me lo enviaste. Tú me lo enviaste, sí. Que tú me lo enviaste, yo lo leí. No creo que fue el que te envié otro sobre el diálogo, pero me leí uno de Christopher Hitchens, que era en la época de la guerra de Vietnam, y Christopher Hitchens dice, que él lo escribe en esa época, él dice, le dicen a Christopher Hitchens, le preguntan que si él no se da cuenta que al retirar las tropas de Vietnam y la intervención norteamericana en Vietnam se va a fortalecer a los comunistas en Vietnam y al Vietcong y todo eso. Y él contesta, mira, yo lo que sí sé es que la intervención norteamericana en Vietnam lo que está haciendo es haciendo más difícil resolver cualquier problema entre los vietnamitas. Y lo que hay que hacer es salirse de eso y no intervenir violando el derecho internacional, apostando por sectores reaccionarios, todo ese tipo de cosas. Él dice, yo estoy seguro, fíjate que no se oculta, Hitchens no se oculta, él dice, y está hablando como una de las voces del movimiento antiguerra de Vietnam. Él dice, yo estoy seguro que es posible que el gobierno comunista de Vietnam se refuerce. Lo que yo sí estoy claro es que la presencia norteamericana y la guerra en Vietnam solo lo que hace es causar daño y perjudicar a las demás personas. Hay que salir. Y yo estaba pensando, si uno de los amigos que Raúl me ha descrito y las posiciones que tú explicas ahora estuviese sentado en el medio de una discusión como esa, en el movimiento
contra la guerra de Vietnam, lo primero que debía preguntarse es, ¿me puede gustar o no me puede gustar el gobierno que hay en Cuba? Pero el bloqueo lo único que hace es complicar las cosas y ponerlas más difíciles para todo el mundo. Una solución progresista, constructiva, no puede venir de mantener esa política. Por eso, porque he tratado de ponerme, sentir un poco de empatía y ubicarme en esas personas que, como tú dices, vienen de organizaciones opuestas al gobierno cubano, pero que tienen que replantearse si estamos abogando porque termine la intervención en Vietnam, ¿cómo no vamos a abogar porque hay un cambio de política hacia Cuba? Claro. Bueno, el asunto fue que aquella experiencia que tuvimos va a facilitar entonces que se produce en el año 77, finales del 77, la Brigada Antonio Maceo, que ya va a ser un grupo más amplio que va a recoger la gente que venía de la revista Areito, la gente que venía de Joven Cuba, y que entonces el impacto, hay dos impactos principales. Uno es que se nos permitió a nosotros tener una experiencia mucho más directa con la sociedad cubana y con el proyecto político cubano, sino que también otra aportación importante fue el contribuir con nuestra presencia a cambiar la imagen que los cubanos tenían de los que nos habíamos ido de Cuba, e incluso permitir a la dirección del país, si tenía idea de ir cambiando su política hacia los que vivíamos fuera, que la presencia nuestra les hiciera más fácil a ellos el empezar a cambiar el discurso hostil, acompañar el proceso. ¿Ah? Como acompañar el proceso de reajuste de visiones y percepciones dentro de Cuba con relación a el exilio. Háblame un poco de eso. Reconociendo que las posiciones nuestras eran minoritarias dentro del exilio y que no representaban una mayoría dentro del exilio, pero sí representaban un cambio de actitud que le permitía entonces al gobierno cubano claro, pensar en hacer un cambio ellos como política. También ellos tenían que reajustar su diagnóstico y tenían que recibir esa información de reajuste de diagnóstico, que hay una comunidad más plural. Más plural no quiere decir que ustedes son mayoría, pero evidentemente esa señal hay que darla. Yo creo que me has estado describiendo cómo fue el proceso que llevó al viaje de los 55 hermanos. Esos viajes que tú dices, el viaje que te encontraste incluso con Marifeli, que habían ido por canales diferentes. ¿Cuál fue en el viaje, ese viaje de los 55 hermanos que es tan importante en ese proceso? ¿Cuál fue la agenda que llevaron ustedes a la conversación que estaban teniendo con los cubanos que eran parte del gobierno cubano? Yo he visto algunas partes de esa agenda y yo te digo, era una agenda muy, muy osada. Ustedes estaban hablando de participar en la política cubana, de tener voz e incluso hasta votar en Cuba. Iba más allá del tema de los viajes. Fíjate, ustedes no habían resuelto el problema de los viajes a Cuba y de la recuperación del pasaporte, y ya ustedes estaban hablando de participación, voz y hasta votar en Cuba. ¿Puedes hablarme de ese proceso? ¿Cómo tú evalúas hoy las metas que ustedes se propusieron, las ambiciones que tenían y los logros que alcanzaron en aquel viaje? Por eso, yo tendría que precisar algo que va a diferir un poquito de tu percepción. Realmente ese viaje de los 55 hermanos tenía fundamentalmente el objetivo de tener la oportunidad de conocer a la mano la realidad cubana. Y las autoridades cubanas, por el nivel que nos dieron de permitirnos entrevistarnos con altas figuras de la dirección del país, pues obviamente contribuyó grandemente a nosotros poder tener un mejor entendimiento de la realidad cubana. Pero más allá de eso, algún que otro compañero que pudiera haber manifestado interés en querer regresar a Cuba a vivir y cómo eso se podía articular, pero de forma muy minoritaria,
otros compañeros en la entrevista con Fidel al final del viaje, que plantearon la necesidad de que esta experiencia se repitiera. Incluso se plantea en esa conversación con Fidel la posibilidad incluso de estudiar, etcétera. Pero realmente eso que tú estás planteando por parte nuestra se va a materializar en el diálogo en noviembre y diciembre del 78, donde ya nosotros, después de la experiencia del 77, de la experiencia del Festival de la Juventud en el verano del 78, hemos ido madurando una serie de ideas que la vamos a plantear, esas que tú estás diciendo, la vamos entonces a plantear en el diálogo. Y de hecho, yo me busqué, después que hablamos los otros días, cuáles eran los 10 planteamientos que hicimos en el diálogo de forma unificada como parte de la Brigada Antonio Maceo, luego de una reunión previa. Y me percaté, que no me había percatado hasta ahora, que de los 10 puntos que nosotros planteamos, ya a la fecha de hoy hay 8 puntos que se han logrado, claro, con mucho tiempo después de haberlo planteado, y que solo quedan 2 puntos por plantearse, que obviamente son imposibles de realizarse, no solamente porque requiera la autorización o el cambio político del gobierno cubano, sino porque las relaciones entre Estados Unidos y Cuba impiden el poder realizar eso, porque realizar eso implicaría que nos meterían presos en Estados Unidos. Tal vez no si viviéramos en otros países, pero bueno, tú no puedes participar en los procesos políticos en Cuba. ¿Cuáles son esos dos temas? ¿Cuáles son esos dos temas? ¿Cuáles son? Háblame de los temas que tú crees que se han avanzado y los temas que quedan pendientes de esos. Bueno, te voy a leer los puntos de los que se lograron en orden, tal y como se plantearon. El derecho a la ciudadanía cubana. Nosotros hasta ese momento éramos cubanos, pero en el aire. Incluso es a partir del diálogo que nosotros obtenemos por primera vez el pasaporte cubano. Cuando nosotros fuimos a Cuba en esas invitaciones especiales del 75, o cuando fuimos en el primer contingente de la brigada, o cuando fuimos al Festival de la Juventud Estudiante, no teníamos pasaporte cubano. No nos daban pasaporte cubano. Nosotros entramos con un permiso especial como excepción, pero no teníamos un documento que nos acreditara como cubanos. Eso se va a lograr a partir del diálogo, y es uno de los puntos que nosotros planteamos. Los intercambios culturales, científicos y deportivos se vinieron a articular muchos años después, incluso con algunos inconvenientes. Por ejemplo, yo recuerdo ya en el medio de los viajes, en la década de los 80, finales de los 80, cuando llevábamos algún grupo a Cuba de académicos o estudiantes universitarios puertorriqueños y había algún cubano colado, pues había que hacer 20 gestiones para que pudieran ir. Pero bueno, eso se empezó a hacer, y ya en este momento no requiere tantos obstáculos y se hace relativamente fácil. Intercambios educacionales de gente que quiere ir a estudiar a Cuba, etcétera, ya se han hecho experiencias inclusive de académicos que han ido a Cuba a estudiar por semestre o hacer tesis doctorales. Posibilidad de regresar a Cuba a vivir permanentemente, bueno, eso se logra ahora a partir de la nueva ley migratoria del 2013 en adelante, que le llaman lo que llaman la repatriación. Esto es la excarcelación de los presos. Bueno, eso fue lo primero que se logró en ese viaje. El otro punto que planteamos en el diálogo fue la posibilidad de visitar a la familia cubana, que no se permitía en ese momento. Se va a permitir semanas después o meses después, pero en el momento que sea el diálogo no se podía visitar Cuba, a no ser bajo característica de la excepción. La posibilidad, lo planteamos ahí en el diálogo, de los familiares de Cuba que pudieran venir de visita a Estados Unidos. Eso es una idea que también se empieza a implementar a finales de los 80, donde empezaron primero en Cuba los que tuvieran más de 60 años, después lo bajaron a 55, y así fueron bajando las edades hasta que llegó un punto en los 90 donde cualquiera que estuviera en Cuba pudiera
pudiera venir de visita, aunque bueno, tenía que pedir unos permisos que también recientemente se anularon. Y bueno, y también a los que quisieran salir de Cuba a vivir en el exterior. Eso también se resuelve con la última ley migratoria, que tú puedes permanecer 2 años fuera, siempre y cuando regreses antes de cumplir los 2 años, pues mantiene tu residencia. Eso es uno de los 10 puntos. Sin embargo, los 2 puntos que no se han implementado, y como te digo, yo no creo que se pueda implementar, no solamente por decisión cubana, sino por la misma relación entre Estados Unidos y Cuba. Decíamos nosotros en aquel momento, actividades especiales, posibilidades de que jóvenes, de participar como observadores en actividades del Estado o del partido, en las organizaciones de masa, o sea, como más o menos lo que tú decías, de formar parte de ese proceso político interno, y que haya una representación en la Asamblea Nacional, o sea, que se pueda votar para elegir representantes en la Asamblea Nacional. Esas dos, obviamente, no se pueden llevar a cabo, porque si la implementa, vas preso en Estados Unidos. Sí, está claro. Mira. Te digo que hay que enfatizar que desde las 10 aquellas idealísticas que planteamos, bueno, primero hubo 1 o 2 o 3 que se implementaron enseguida. Fue la liberación de los presos, y que las otras se fueron concretizando. Bueno, y que entonces, y que obviamente luego del diálogo, pues se da el Mariel, se dan los balseros, ya las características de la emigración empiezan a ser diferentes. Nosotros obviamente venimos de una emigración particular que salió antes del 80, Bueno, que obviamente eso, también... Discutamos eso después, pero quería decirte algo sobre lo que dijiste, esto de las metas y todo eso. Yo creo que ustedes tienen el mérito de haber puesto esos temas en la agenda y de haberlo puesto de una manera en que, como tú decías al principio, acompañan un proceso que está ocurriendo desde la isla, y ustedes, más que marcar el punto en lo inmediato, aunque lo marcan en esos temas específicos que tú dices, los 3 temas que se empiezan a mover, yo creo que ustedes marcan la diferencia. Y marcan la diferencia porque primero incluyen esos temas en la agenda de manera tal que ya nadie queda afuera. El propio gobierno cubano las acepta y dice, esto es parte de la agenda. Ustedes lo hacen de una manera constructiva, porque ustedes no vienen en un choque a que si no se da esto mañana, le dan un manotazo en la mesa y se levantan, sino ustedes entienden que se trata de un proceso. Y segundo, que quiero resaltar de lo que tú estás, y tercero, de las cosas que tú estás diciendo, es que tú dices que aquí hacen falta más de uno para bailar el tango o para bailar la salsa, y que es necesario también tener en cuenta las respuestas que está dando el gobierno norteamericano. El gobierno norteamericano de Carter es un gobierno que yo creo que da algunas respuestas positivas. Otros gobiernos, que cuando uno dice cuánto toma realizar esta agenda, también otros gobiernos no tienen una actitud de más conversación, de más apoyo a este proceso. Así que no sé, quiero no disculparme porque no creo que lo dije así, pero cuando yo dije que se estaban proponiendo metas ambiciosas, la palabra romántica yo creo que la agregas tú, pero que yo creo que es una buena palabra, porque Rubén Darío decía que quien que es no es romántico. Ustedes tienen su identidad y tienen una proyección a largo plazo, y en ningún momento quise indicar que cuando dije una agenda ambiciosa, que eran demasiado idealistas. Yo creo que a veces hay que ser idealista, y yo creo que ustedes tenían elementos idealistas, pero también elementos de mucho realismo, porque hay veces que la batalla política se gana con incluir el tema en la agenda, no necesariamente con que tú lo logres. Con poner esos temas en la agenda, yo creo que se ganó enormemente. A mí me gustaría añadir en este análisis algo que puede ser conflictivo, y es que yo pienso que una de las razones por la cual nosotros hicimos estos planteamientos, además de todo lo que tú has dicho, es que nosotros en ese particular momento del diálogo, que veníamos de la experiencia del primer contingente,
del Festival de la Juventud, donde yo tuve la experiencia de estar 7 horas conversando con Raúl Castro de tú a tú, que eso poca gente en el mundo yo creo que lo han logrado. Habíamos sobreestimado las capacidades de influencia nuestra en ese proceso de cambio, y que por eso es que nos lanzamos con tanta agresividad o con tanto idealismo, cuando realmente en la práctica, en los sucesivos años, en los próximos 10 años, por así decirlo, nos percatamos de que, claro, habían otras circunstancias y otros elementos que también operaban en todo el proceso alrededor nuestro, pero que no nos dimos cuenta que no teníamos ese nivel de influencia que nosotros subjetivamente pensábamos cuando el diálogo y cuando la brigada. Y eso es un elemento para discutir, no es necesariamente ahora, pero... Sí, claro, claro. Yo creo también que hay, como tú dices, hay variables que ustedes no controlan y que todavía la emigración no controla. Mira, ni la emigración ni el gobierno cubano controla. Uno de los puntos que tú señalas ahí, el intercambio deportivo. Mira, un tema, el deporte nacional cubano es la pelota, el béisbol. Y sabemos que han habido movimientos en las diferentes posiciones. En las posiciones de los actores que son más importantes ahí, la Federación Cubana de Béisbol, las grandes ligas. Yo he seguido este tema. Preston Gómez, tú estabas hablando de viajes que se dan a Cuba antes del diálogo de 78. Hay viajes de Preston Gómez, un cubano muy destacado en las ligas, y se habla desde los años 70 con cierta anuencia de Llanusa y de Fidel de que participen cubanos en los juegos de las grandes ligas. Y ya hasta ahora la Federación Cubana de Béisbol y las grandes ligas han llegado a un acuerdo. ¿Por qué ese acuerdo está on hold? ¿Por qué está en el congelador? Porque las autoridades norteamericanas no están ayudando a la normalización de relaciones en esa área, y es porque Marco Rubio y otros se han opuesto a ese diálogo. O sea, la posición del emigrado o exiliado que va y negocia con el gobierno cubano es llamarlo a que ellos flexibilicen su actitud y que negocien con las grandes ligas. Las grandes ligas, la actitud que tienen que hacer es negociarla. Pero incluso cuando los factores se ponen de acuerdo, hay veces que puede haber una administración como la actual que coge y enreda la pita y no permite que ese proceso fluya. Entonces, también a veces cuando uno dice, te lo digo porque yo pienso, hay cosas que aunque ustedes hicieran lo mejor que pudieran hacer, y estoy hablando ahora del diálogo del 78, no solo el viaje de los 55 hermanos, aunque los emigrados que estaban ahí negociando hicieran lo más que pudieran hacer y el gobierno cubano hiciera lo más que puede hacer, porque le tomó tiempo, pero al final llegó a un acuerdo con las grandes ligas, hay que también tener en cuenta que en determinado momento alguien encargado de aguar la fiesta en Washington puede hacer cosas que ni ustedes ni nadie controla. Bueno, sí lo controla la administración que esté sentada en la presidencia y los sectores que los influyen. Eso es lo que quise decir cuando eso, pero sí creo que es importante tener ese debate, y me gustaría no solo escuchar otros testimonios a este respecto. Quisiera preguntarte en términos de proceso, porque ya entramos en el diálogo de 78, los 75, luego la reunión con los 140. ¿De quién fue la idea de ampliar la composición de los interlocutores? Porque ese diálogo ya tiene una visión mucho más amplia. Tiene desde jóvenes de izquierda hasta exbatistianos como Luis Manuel Martínez. Hay personalidades financieras y políticas importantes en la sociedad económica, cultural, política del exilio cubano, como es el caso de Bernardo Benes, con que además tenía un alto nivel de cercanía al gobierno del presidente Carter. ¿Tú crees que ese modelo de ampliar y de ser, primero, de quién sale esa idea? Me gustaría nada más saberlo por curiosidad histórica. Y lo segundo es preguntarte, ¿tú no crees que hubiese sido más práctico avanzar un poquitico más en el diálogo con esa agenda de los sectores de izquierda y a la vez potenciarlos, empoderarlos como interlocutores
con una mayor gradualidad para una apertura más amplia en la cual se debatirían otros temas de lo económico, lo político, incluso lo comercial y la participación económica de sectores de la diáspora en Cuba? Sí, yo empezaría diciendo que sí, que pudo haber sido mejor, incluso que hubiera habido un intercambio de ideas sobre este proceso con nosotros. Pero bueno, eso no sucedió. Yo entiendo que la amplitud de una reunión a la otra, eso recae en Fidel Castro y en su luz larga de siempre tratar de unificar y ampliar a la mayor cantidad de sectores detrás de una idea. Lo que sí también es cierto, y eso también sería otro tema polémico para discutir, que es un poco escabroso, es que dentro de la propia revolución, bueno, y como en toda revolución, siempre hay contradicciones internas y grupos internos que impulsan diferentes posiciones. Y sin profundizar mucho, sí yo puedo decir que había un sector dentro de la estructura de poder de Cuba que favorecía la presencia y la participación de personajes, por ejemplo, como Bernardo Bene y otros elementos vinculados a los intereses, diríamos, capitalistas, de poder económico, que en cierta forma se entiende su presencia, porque obviamente la izquierda no tenía ningún poder en las comunidades cubanas y en la sociedad norteamericana, sin embargo sí la tenía, incluso el propio Bene saliendo de la reunión que tuvo en Panamá con Tony de la Guardia y con este muchacho, con Padrón, lo primero que hizo fue llamar a la CIA, a un amigo de la CIA, para informarle, y 2 o 3 días después la CIA se reunió con él y le dio un juego de fotografía para que identificaran a Padrón y a la Guardia. Y obviamente eso puede ser negativo, pero también puede ser positivo, porque está montando en el bote a mucha gente en el proceso. Y otra gente dentro de esa estructura de poder, que no la estoy definiendo ninguna de las dos, lo estoy dejando a la imaginación, que sí apoyaban una mayor participación de los sectores más conscientes y más progresistas en este proceso. Y entonces, bueno, había otros grupos dentro de la estructura de poder que apoyaban algunas o muchas de las posiciones que nosotros defendíamos. Por ejemplo, en el caso de Carlos Muñiz y yo, y puedo incluir a Aruca también, planteamos que había que enfatizar la calidad de los viajes más que la cantidad, y combatíamos toda esa visión economicista de tratar de maximizar la ganancia de los viajes versus maximizar la cosa de la solidaridad, la cosa de maximizar la cosa humana, la cosa política. Y bueno, y hubo sus serias contradicciones que, bueno, se vinieron a subsanar después por diferentes razones, inclusive por razones contradictorias a largo plazo, ¿no? La salida de Radio Martí, por ejemplo, que cerró los viajes a Cuba por un periodo de 3 meses en el caso de Puerto Rico y casi un año en el caso de Estados Unidos, ayudó a romper esa dinámica, porque entonces se eliminó la prohibición, la obligatoriedad de los hoteles, etcétera. Aunque después, en el 92, cuando se abrió de nuevo los viajes, volvieron de nuevo con las mismas ideas, y hubo que entonces cuestionar. De hecho, yo participé muy activamente en esa reunión de la emigración, que fue la del 94. Me recuerdo que yo iba a hacer una intervención, a mí me tocaba la intervención número 20, y de momento me dijeron, no, tú eres el tercero. Me di cuenta que me querían incinerar allí en esa reunión, porque yo iba a denunciar las prácticas que se habían implementado anteriormente entre el 79 y el 85 y que ahora se intentaban volver a aplicar. Incluso llegamos a detectar que a la gente que cogía hotel le aprobaban las visas más rápido que la gente que no cogía hotel, siguiendo esa misma línea. Y entonces, bueno, yo hice una intervención, no fue la única,
pero bueno, fue una de las más contundentes. Entonces motivó que se suspendiera la reunión, se reunieran y después regresaran. Y entonces me acuerdo que Robaina, entonces el ministro de Relaciones Exteriores, pues anunciara ya formalmente como política que no se iba a exigir la obligatoriedad en la compra de hoteles para la gente, sino que sería algo voluntario. Bueno, esos son parte de los conflictos y de las contradicciones que se generaron a lo largo de esos 10, 14 años, de la cual algunos de nosotros, pues Déjame decirte algo que yo lo vi siendo un niño del lado de acá, porque parte de mi familia vivía en los Estados Unidos antes de la revolución y algunos incluso que se fueron después de la revolución. Y una cosa que a nosotros, por ejemplo, nos llamaba la atención y te voy a decir que hasta se comentaba, mi familia, estoy hablando de mis padres, que son gente que eran bastante integrados en la revolución y todo, era lo de que era un viaje una vez por año, creo que era que no se podía venir más de una vez por año. ¿No? Y era por la parte cubana, tengo entendido que era, en ese sentido era una restricción que la parte cubana era la que la establecía, ¿no? Sí, sí, era la parte de las dos críticas, la de una vez al año y de la obligatoriedad del hotel, por lo menos para mí, la más importante era la obligatoriedad del hotel, la más crítica, porque la de una vez al año, también nosotros teníamos que estar conscientes que los que estaban entrando a Cuba era técnicamente, o a partir del discurso político en Cuba, era el enemigo, independientemente que se adornara con visitas familiares, etcétera. Y bueno, yo me imagino que el Estado cubano también tenía que tomar algunas medidas mínimas en esa primera experiencia de controles, que obviamente eso ya se fue, en la medida que transcurrió el tiempo, ya al segundo o tercer año, eso se fue flexibilizando y ya se convirtió en 2 semanas, después en 3 semanas, después en un mes y ahora creo que es 3 meses. Y bueno, y ahora con la repatriación, pues está todo el tiempo que quiera, aunque todavía hay que seguir haciendo ajustes, ¿no? Pero bueno, de todas maneras era una medida que limitaba ese proceso. Te iba a preguntar por la reunión esa que tuviste con Raúl sobre de como 7 horas. Yo escuché en un audio sobre un panel que hizo la revista Tema sobre el Mariel, cuando se refería al diálogo del 78, la apertura a la migración, que Jesús Arbolella, que es coautor contigo del libro sobre Carlos Muñiz Varela, vamos a recomendarle a la audiencia que ese libro está disponible en Amazon.com y es un libro que a mí se me olvidó. Mira, ahí está muy bien. Ahí está la portada. Ahí está la portada. Esta es la portada de la versión boricua. Sí. Los que vayan a Cuba, ahora no pueden ir porque está cerrado, pero si van a Cuba o están en Cuba o ven el programa cuando salga, esta es la versión cubana. Sí. O sea que puede adquirir en Cuba o se puede adquirir aquí. Que me disculpo por no decirlo cuando te presenté, Raúl, porque yo creo que aparte de esos otros méritos tienes el haber escrito este libro. Tu coautor, en este caso Jesús Arbolella, que tiene mucha experiencia en esto del diálogo y todo eso, él hace una cita que yo nunca he encontrado ese discurso de Fidel. Ese panel de la revista Tema fue en el año 1900, si mal no recuerdo, fue en el 2009. Y Arbolella dice ahí una cosa que yo he buscado el discurso de Fidel y no lo he encontrado. Pero él dice que hay una reunión en La Habana y que cuando se discute el tema del diálogo, Fidel dice que solo los conservadores, esa es la palabra que usa Arbolella, no estoy diciendo que haya sido la que usó Fidel, pero la cita a mí me resultaría sumamente interesante, he tratado de buscarla, que dice, solo los conservadores en Estados Unidos y aquí, refiriéndose a Cuba, se oponen al proceso de diálogo y aproximación entre Cuba y la comunidad. ¿Qué impresión tú te llevaste de esa conversación que tuviste con Raúl? Discúlpame, no tienes, si es una conversación privada que tú no quieres conversar mucho, pero él tenía una disposición favorable al diálogo. Había algunos temas en los cuales tú hubieses querido que él estuviese en otras posiciones.
algunas cosas que tú quisieras destacar que es de esa reunión, porque es un privilegio que yo no creo que mucha gente haya tenido dentro del diálogo, pasarse 7 horas conversando con Raúl Castro en ese momento. Bueno, en primer lugar no hay nada secreto. Yo hice un artículo que está en internet, lo pueden ver, se publicó también en Cuba Debate y aquí en el semanario Claridad, que se llama A 30 años del encuentro con Raúl Castro, donde yo hago un resumen de todo lo que sucedió. Tengo que hacer la tarea, me lo tengo que leer. Discúlpame si no me lo había leído, tengo que hacer la tarea. No, pero yo lo estoy diciendo en función de que la gente que le puede interesar, además de contestarte la pregunta, ¿no? Que eso se da en unas circunstancias muy, muy particulares. O sea, acuérdate, esto se da cuando el Festival de la Juventud y los Estudiantes, que va a ser en el verano del 78, a 6 meses del primer contingente de la brigada. Con nosotros en el primer contingente se reúne todo el mundo, menos Raúl Castro. Sí, yo lo vi. Armando Hahn, Sí, por eso todo el mundo, Carlos Rafael, Armando Hahn, Vilma Espín, bueno, como dice en inglés, you name it. Y el único que no se reunió así como figura destacada fue Raúl Castro. Por lo tanto, él aprovecha el Festival de la Juventud para hacer un acercamiento con esos jóvenes que fueron en esos 55 hermanos. Nosotros asistimos, la delegación de Puerto Rico y la de Estados Unidos y otras naciones, al Lázaro Peña, al anfiteatro Lázaro Peña, en la CTC, y él estaba allí, no estaba en la actividad de Lázaro Peña, pero estaba metido en un cuarto por ahí con una gente. Y entonces, cuando se termina la actividad, todo el mundo coge para su guagua, todo el mundo se va y da la suerte, pues fue eso realmente una suerte, que la única guagua que quedaba eran los que éramos de Puerto Rico y algunos de otros sitios, y había una cubana que estaba en Santo Domingo, que estaba en el festival, y una cubana que era de España, que también estaba en el festival, y los otros que estaban en la guagua éramos los que estábamos en Puerto Rico, un total de 7, 8. Y cuando la guagua se está yendo, en eso yo veo a un compañero que se llama Isidro Gómez, que después fue embajador de Cuba en el Vaticano. El Vaticano. Y entonces veo que Isidro me está haciendo señas de lejos, porque ya yo lo conocía desde el primer contingente, y me bajo del carro, de la guagua, y le digo, ¿qué pasa, Isidro? Y dice, no, mira, que bájense, que Raúl Castro quiere saludarlo. Imagínate, para nosotros aquello fue como una sorpresa, porque ni sabíamos que Raúl Castro estaba allí en los alrededores. Y entonces nos metieron por un cuartito, y cuando entramos teníamos a Luis Suárez, que viene del CEA, no sé si tú lo conoces, uno flaco, él. A los dos, a Isidro, conozco a Isidro y conozco a Luis. Isidro atendía en el partido de la Comunidad Hebrea. Y estaba García Márquez también. Estaba García Márquez, Luis Suárez, estaba, ¿cómo se llama? El otro que te dije. Isidro, y algún otro, y otro más. Entonces ahí nos reunimos con él, estuvimos conversando como, no sé, media hora, bueno, ¿cómo está? Todo el mundo en la presentación esta protocolar, ¿cómo le va? Y entonces, bueno, chévere, nos vamos. Y entonces él dice, bueno, muchachos, nos vemos después. Y ahí, bueno, fuimos, ¿no? Nos vemos después, ok, bueno, nos vemos después. Alguien nos dirá cuándo es el después, ¿no? Entonces arrancamos, fuimos para el ICAP, y entonces en el ICAP, o alguien en el proceso nos dice, oye, estén a las 3 de la tarde o a las 2 de la tarde en el ICAP. Entonces, pues, ese grupo en particular, nos presentamos en el ICAP, o sea, la gente de Estados Unidos se quedó fuera, por lo tanto, eso provocó unos celos y unos problemas internos, porque la delegación nuestra de Estados Unidos era más que nosotros, eran como 20 y pico, y se quedaron fuera de ese baile. Después Raúl Castro se reúne con ellos después, días después, etcétera. Y entonces, bueno, fuimos ahí al ICAP, ahí René Rodríguez, me acuerdo que René se reúne con nosotros, específicamente se reúne con Ricardo Fraga, compañero nuestro, con Carlos Muñiz y conmigo, que obviamente éramos los más militantes, la gente más activa dentro de todo el grupo. Nos lleva a un saloncito, me acuerdo, y me dice René, oiga, muchachos, cuando se reúnan con Raúl Castro, hay que hablarle con carácter, con fuerza. O sea que eso es lo que yo le aconsejo, de frente, y plantee lo que haya que plantear. Y entonces, bueno, ahí sí, en eso llegaron los famosos Lada de la seguridad, que yo nunca me había montado un Lada. Y arrancamos en los laditas aquellos Brown para
para no sé para dónde. Y cuando llegamos allá era el MINFAR. Nos subieron allá a un piso X y ahí él estaba con un señor mayor que aparentemente era el ayudante especial de él en ese momento. Y entonces ahí sostuvimos una reunión de, no sé, una hora, hablando de verdad, habría que verificar el artículo, yo no recuerdo específicamente, pero eran temas generales de nosotros que estábamos haciendo. Me acuerdo que miró para Ricardo Fraga, que era un tipo flaco de chivite, y le dijo, ¿tú te pareces a Ramiro? Le dijo me acuerdo que le dijo a Ricardo en términos de broma. Y entonces, bueno, se acabó, bueno, pues reunimos, yo ahí hice una intervención de despedida, un poco así militante con él, y parece que, no sé, parece que le impresionó lo que yo le dije. Yo básicamente le dije que, bueno, fíjate, no es importante lo que le dije, la cuestión es que le dije algo y se acabó la reunión, nos levantamos y yo dije, bueno, pues ya se acabó, nos vamos. Y cuando bajamos por el ascensor, él dice, no, sigan conmigo. Y entonces, bueno, cruzamos por ahí, cruzamos Boyero caminando, que fue una experiencia increíble. Cruzamos Boyero, estaban los cientos de miles de gente allá en la plaza, entramos por detrás, como realmente como Pedro por nuestra casa. Y bueno, y ahí sigue la experiencia con él. Después, entonces, cuando se acaba toda la actividad, ahí nos encontramos con Fidel, nosotros de afrentados en esa actitud esta de creernos más importante que nadie en esa época. Vemos a Fidel ahí en una esquinita mirando el horizonte y Carlos y yo le partimos para arriba sin importar nada y fuimos para allá y conversamos con un ratito. ¿Cómo está usted? Cuando dices Carlos, es Carlos Muñiz Varela. Carlos Muñiz, sí. Sin seguridad ni nada. Él estaba ahí solo en una esquina, nosotros arrancados. Pues, me imagino que fue que nos vieron llegar con Raúl y al llegar con Raúl, pues bueno, todo el mundo aflojó la seguridad o lo que fuese. Y entonces tuvimos ahí breve, unas palabras breves. Hola, ¿cómo está usted? Nosotros somos esto. Qué bien. Entonces me acuerdo que, bueno, vamos a empezar porque viene una lluvia tremenda para que la gente no se moje. Entonces, bueno, se fue para los sillos, terminó toda aquella cosa. Yo dije también, ya por segunda vez, digo, bueno, ya esto se acabó ya. La primera fue cuando salimos de la oficina de él, que dije, se acabó, y ahora se acabó. Y entonces él nos llama, vengan para acá para presentarle a Vilma y a unos hijos míos que están aquí. Entonces entramos, o sea que en la efigie esta de la triangular, que es la raspadura, que es lo que le llaman. Ahí hay un salón, inclusive hay una biblioteca, hay una de Martí, etcétera, hay un museo de Martí, etcétera, hay un salón grande. Y ahí entramos, nos presenta a Vilma, nos presenta a dos hijos. Yo creo que una muchacha y un muchacho, debe ser, bueno, eran dos. Y recuerdo que le dijo, bueno, muchachos, no era Mariela, porque después yo averigüé que Mariela sí era delegada en el Festival de la Juventud, o sea que tuvo que haber sido otros dos. Y me acuerdo que yo hasta cogí vergüenza ajena, porque me dio hasta pena. Le dijo a los muchachos, bueno, nosotros nos vamos para la ruina. Ustedes, como no son delegados, se pueden ir para su casa porque ustedes no pueden venir con nosotros. Y yo me pasmé porque digo, bueno, yo pensé que los iba a invitar a que compartiera con nosotros, que éramos jóvenes. Le digo, no, váyanse para su casa, que ustedes no tienen vela en este tierra, ustedes no son delegados, ustedes no tienen nada que ver con esto. Y entonces ahí yo me entero que también vamos para otro lado, ya no era ni en el MINFAR ni en la plaza, ya éramos para la ruina, que era el famoso restaurante ese que está allá en el Parque Lenin. El Parque Lenin. Y ahí entramos por la cocina con él y con Pedro por su casa y vimos a medio mundo ahí, Almeida, Ramiro, a medio mundo que estaba por ahí. Y entonces él llegó ahí arriba, subió al salón, escogió una esquinita en un balconcito que hay, vengan para acá, siéntese conmigo. E ignoró por completo a todo el mundo que estaba ahí en esa recepción, con excepción de que vino el cardenal rojo que se llamaba, que era de México, que era un cardenal progresista. Méndez Arceo, Sergio Méndez Arceo, ¿no? Sí, exactamente, ese mismo, que era mexicano. El obispo de Cuernavaca. Y lo llamó, vino, y entonces nos lo presentó. En eso vinieron los papás de Tania la guerrillera, que también estaba por ahí, y lo vinieron a saludar y también nos los presentó. Yo busqué a Noel Colón Martínez, que era un dirigente político puertorriqueño importante, amigo mío, que lo busqué y lo traje para presentarle a Raúl. Pero bueno, con excepción de eso, y ahí en la recepción había cientos de gente. Él se pasó por donde no da el sol
a todo el mundo y se sentó ahí con nosotros, éramos un grupito de 7, 8, a conversar. Yo básicamente no hablé tanto del diálogo y la inmigración, yo lo bombardeé con preguntas sobre la fama que él tenía, de que fusilaba gente, que es lo que decía Ubermato, que es lo que decía fulanito, que es lo que decía Menganito. Y yo realmente del grupo era, en aquel momento era tal vez el que más manejaba un poco de historia de Cuba. No mucha, pero bueno, el que más manejaba. Y obviamente gran parte del tiempo yo era el que provocaba las preguntas, pero básicamente eran preguntas de naturaleza histórica, no era de naturaleza. Bueno, para empezar, en ese momento no sabíamos que el diálogo iba a ocurrir, porque el diálogo, la conferencia de prensa de Fidel fue en septiembre del 78 y el Festival de la Juventud fue en julio del 78, o sea que nosotros no teníamos por qué entrar en esos temas. Eso está en el artículo que te digo, que obviamente brinqué un montón de cosas. Bueno, voy a buscarlo y lo recomendamos a la audiencia. Tú dices que está en Claridad y en Cuba Debate. Y está en Google, en internet, tú pones papá. Digo, de la misma forma que te hablo entusiasmadamente de esta experiencia, que obviamente me marcó a mí personalmente. Después tuve la frustración de que cuando lo vi en Nueva York, ahora cuando él fue y me le presenté, que de hecho llevé una foto con que yo estoy con él, que nos sacamos, que después se me olvidó con el nerviosismo y no se la di, sino me la llevé. Me di cuenta que obviamente aunque le hablé de todas esas cosas, no se acordaba, o por lo menos no le veía no le veía la importancia de haberme visto no, pero en está claro, ahora, está tantos claro. años después. Pero bueno, pero hay que entenderlo, ¿no? Además que él es un dirigente político que conoce a miles de gente, Está que claro. ha tenido miles de experiencias más importantes que esa y que no tiene por qué acordarse de uno ni darle la relevancia que le dio a nosotros en aquel momento. Yo tengo claro eso, pero bueno, no deja de subjetivamente. Además, Raúl, me imagino que tú has cambiado un poco, ¿no? Me imagino que hasta bueno, sí, ya. Claro, sí. Que físicamente. No, pero bueno, yo tenía la foto con él. Yo le enseñé la foto de estaba con él. Bueno. Pero bueno, fíjate, esto es una anécdota que no tiene mucha Sí, pero es interesante. ¿No? El mundo de la historia se hace también del diálogo de personalidades. Tú lo has dejado ahí, tú nos has llamado a leer el artículo, así que lo voy a leer. A mí no me gusta, por mi purito académico, si está disponible, me gusta leerlo y después conversar. Claro. Y, no, y después me llama para que me lo comente personalmente. Me gustaría escuchar tu. Lo voy a hacer. ¿Qué opinión te merece la administración Carter y sus políticas hacia Cuba? Porque todo esto está pasando a la vez que hay un proceso de diálogo y de pasos importantes hacia la normalización de relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Y sabes que, por ejemplo, te mandé ese artículo del investigador Hideki Kami sobre el japonés, sobre este tema de la relación no necesariamente sincrónica entre los procesos de diálogo a nivel de gobierno, los procesos de diálogo con la migración. ¿Cómo tú veías en ese momento la administración Carter? ¿Cómo la ves hoy? ¿Y qué opinas de la alegación de algunas personas que el éxodo de Mariel fue ¿cómo decirle? No un aborto, porque no es un aborto, pero que un resultado mal manejado del diálogo del 78 y los viajes de la emigración? ¿Qué te parece eso? ¿Qué tú crees de esa idea de cómo habría que coordinar o sincronizar procesos que se dan a nivel de gobierno y emigración y el papel importante que tiene Estados Unidos como el lugar donde vive la mayoría de los cubanos emigrados? Pero me gustaría un poco que también lo pusieras ahí en algo histórico concreto, la administración Carter. Sé que sería interesante preguntarte también sobre la administración Clinton, donde hubo la llamada Conferencia de la Nación y la Emigración luego. Y obviamente la administración Bush, cuando fue ese cuarto momento, no estaba, ni siquiera quería sincronizar. Pero pongámoslo en la administración Carter. Otra vez, esta yo no creo que va a ser nuestro último encuentro. Y en otro momento quizás hablamos de la de Clinton. Pero en esta de la de Carter, ¿cómo tú viste
las políticas de la administración Carter hacia Cuba? ¿Qué opina de la respuesta cubana a las políticas de la administración Carter y la sincronización necesaria, o si crees que no es necesaria, lo dices así, entre el diálogo entre el gobierno y los emigrados y el diálogo de los dos gobiernos, las conversaciones en busca de normalización de las relaciones entre los dos gobiernos? Bueno, yo te diría que hay para analizarla, yo por lo menos para analizar la administración de Carter o cualquier administración americana, hay que analizarlo en dos planos. El plano nacional dentro de Estados Unidos, donde nosotros vivimos y residimos, y nuestro futuro depende de lo que pase en esa nación, aunque nosotros seamos colonia en términos de Puerto Rico, pero somos parte, pertenecemos a, pero no somos parte, pero no pertenecemos a. Y a nivel internacional. A nivel nacional, pues obviamente fue muy favorable la administración Carter, no solamente para los cubanos, sino para mucha gente. Durante la administración Carter, nosotros aquí en Puerto Rico se logra la liberación de los 4 nacionalistas puertorriqueños que atacaron al Congreso en el 54 y de uno de ellos que fue a la Casa Truman en el 50 para justiciar al presidente Truman. Y fue durante la administración Carter que se logró la liberación de esos cinco nacionalistas. Producto también de unas negociaciones entre Cuba y Estados Unidos. Y obviamente es durante la administración de Carter, 76-80, que también nosotros como grupo político nos desarrollamos. Y obviamente, a pesar de las contradicciones que podían haber internamente dentro de Estados Unidos, nos favoreció, nos creó una atmósfera favorable, a pesar de las limitaciones, con el desarrollo de nuestro movimiento político. Del punto de vista internacional, y ahí entraríamos entonces en la relación Cuba-Estados Unidos, yo soy el que asumo una posición un poco radical o un poco conservadora, como diría Jesús Arbolella, que existe, como dirían los marxistas, una contradicción antagónica en la relación entre Estados Unidos y Cuba. O sea, mientras que exista Estados Unidos con su filosofía de destino manifiesto, de primera potencia mundial, de hacer por todos los medios que todos los países imiten su sistema político y económico y que se acaten a su forma de pensar y de ver el mundo, siempre, no importa el presidente que sea, unos más moderados, unos menos moderados, unos más agresivos, unos menos agresivos, esas ideas siempre van a estar en su agenda, en sus relaciones exteriores. Solo cambiable si algún día Estados Unidos y el pueblo norteamericano pues deciden cambiar esa visión que tienen ellos como nación, como sociedad. Por lo tanto, eso siempre hay que tenerlo en mente. Eso no quita, eso no niega que obviamente cualquier tipo de acercamiento que se produzca entre ambas naciones, sobre todo si favorece el futuro también desde la perspectiva cubana, el futuro de la nación cubana y en el caso muy particular, el levantamiento del bloqueo, o como nosotros decíamos en los 70, la normalización de las relaciones con Cuba, pues obviamente hay que aplaudirlo y hay que apoyarlo, ya sea externamente o incluso internamente los que vivimos en Estados Unidos, que somos ciudadanos americanos, que votamos, etcétera, etcétera, y que participamos en los procesos políticos internos de Estados Unidos, sea con Carter, sea con Clinton, o sea con Obama, o sea en contra de Trump, o sea en contra de Nixon, o sea en contra de Bush padre o Bush hijo o Reagan en su momento. Déjame hacerte una pregunta ahí, déjame hacerte una pregunta porque este es un diálogo interesante. Tú mismo lo has definido, tú has dicho, no, te defines tú como entre los más radicales. Y una cosa buena es que personas que nos consideramos menos radicales podamos tener esta conversación abierta. Yo te pregunto algo porque a mí me resulta muy importante, Raúl. Yo veo como una evidencia importantísima en los cambios de Carter su disposición a discutir con Cuba la normalización sin exigir la salida de las tropas cubanas de Angola.
yo veo también como una señal muy positiva su disposición a negociar algo que era todavía, yo pondría al mismo nivel o incluso mayor en la discusión interna norteamericana, que es el Canal de Panamá. Eso no te llama a ti a pensar que habrían posibilidades reales, que digamos, mira, para ponerlo en tus términos, que yo no lo vería directamente así, que hubiese una política mucho menos imperial, que la asunción esa hegemónica no es una cosa que se quita de la noche a la mañana, sino que es un proceso que como mismo hay que acompañar la apertura del gobierno cubano, también habría que acompañar las aperturas en el gobierno norteamericano. Yo entiendo por lo importante y lo sensible que es el tema puertorriqueño, pero fíjate que incluso en ese tema, tú dices como una cuestión muy importante que ocurrió la liberación de los cuatro, de los cinco luchadores independentistas. Y yo te voy a decir una cosa, por ejemplo, que a mí me impresionó cuando yo llegué a los Estados Unidos. Yo vine a estudiar a la Universidad de Columbia y un puertorriqueño me invita a comer en el Bronx. Y me sorprendí al entrar a un restaurante, Raúl, esto no quiero extenderlo mucho en lo anecdótico, pero voy a un restaurante puertorriqueño en el Bronx y en la misma pared del restaurante está una foto de la dueña con Lolita Lebrón y una foto de la dueña con Hillary Clinton. Fíjate cómo es de compleja las cosas, cómo las cosas se juntan, ¿no? Que obviamente son dos mujeres distintas, ¿no? Pero la dueña tenía, ella en su visión de puertorriqueña en el Bronx, no veía contradicción alguna en poner las dos fotos ahí, vaya, por ponerlo de alguna manera. Yo no te niego, además creo que como te decía al principio, en la medida que la sociedad norteamericana evolucione y cambie su visión, pues en esa misma medida, obviamente, las posibilidades de esa contradicción antagónica se puedan resolver. Y no te niego que en procesos como, por ejemplo, como el de Carter o en procesos como el de Obama, que me parece que son los dos procesos más progresistas que han habido, se puedan dar procesos de evolución en el pensamiento y en la actitud del gobierno norteamericano hacia Cuba. Pero yo sí quiero asumir una posición diferente a la tuya. Yo por lo menos lo que yo he leído, que puede que sea igual que tú o menos que tú o más que tú, no sabemos. Estados Unidos fue una de las cosas que impidió un mayor acercamiento, sobre todo en el tercer y cuarto año de Carter, fue la firmeza de Cuba en seguir operando con los revolucionarios de Angola, del MPLA, contra las presiones de Estados Unidos. Y Etiopía también. Etiopía también. Incluso Puerto Rico, además de la liberación de los hijos, ellos seguían insistiendo. Parece que esto se va a desactivar de un momento a otro. No. Ellos seguían insistiendo en que Cuba tenía que parar de apoyar la independencia de Puerto Rico en Naciones Unidas, porque acuérdate que en ese momento también se da en Cuba una reunión de solidaridad con Puerto Rico donde se agrupa montones de gente de muchas partes del mundo, y los americanos estaban molestos por la injerencia, dirían ellos, la injerencia cubana en el proceso interno de Puerto Rico, y eran dos puntos, la presencia cubana en Angola y la presencia, y obviamente la solidaridad de Cuba con Puerto Rico, eran dos elementos que se dice que en cierta forma impiden sí, o provocan el deterioro de las relaciones entre la administración Carter y la administración cubana en los últimos 2 años del cuatrenio, además de todos los errores y dificultades que ya enfrentó Carter en Irán y en otros sitios, ¿no? Está claro, está claro. Y eso que te preguntaba. No sé si te contesté. Sí, me contestaste. Bueno, y no me has preguntado, no me has preguntado sobre Carlos Muñiz, que casualmente ahora me acaban de informar, aunque esto va a salir después. Esta es la que viene ahora. Yo ahí te preguntaba, ¿qué tú crees de las personas que afirman que Mariel
es resultado del diálogo y de los viajes. A mí me parece que eso es una mala apuesta, porque en realidad había que normalizar. Yo no veo qué es lo que las personas que dicen eso, qué es lo que quieren decir. Que no se podía normalizar. Bueno, yo entiendo lo siguiente, y de hecho lo va a demostrar el 81 y el 82. O sea, en el 79 viajaron 100.000 cubanos a Cuba. Dicho sea de paso, esos 100.000 cubanos que viajaron casi todos son de la emigración que salió de Cuba antes del 79. En el 81, la cantidad de gente que viajó a Cuba no llegaban a los 20.000 o 30.000. O sea que gran parte de la motivación que tuvieron la gente que viajaron en el 79 se eliminó en la medida que sus familiares o personas allegadas salieron por el Mariel. Porque obviamente después del 80, inclusive el 80, las cantidades de personas que entraron a Cuba están por los 20.000, 30.000, nada de 100.000, ni 50.000, ni 40.000. Los que viajaron anualmente después del Mariel hasta el 85 que se cerró aquello. Por lo tanto, en términos de frecuencia de viaje tuvo que haber tenido un impacto el Mariel. Yo sí pienso, como todo emigrante, no solamente cubano, que cuando regresa a su país, regresa proyectándose que le ha ido mejor de lo que realmente es. Nosotros tenemos la experiencia con los puertorriqueños cuando vienen a Puerto Rico, que tú sabes por dónde viven, que son gente humilde, pero vienen a gastarse el dinero que han ahorrado o el que tienen, y tú lo ves invitando a todo el mundo en la barra, y invitando gente a comer, y invitando a fiestas. Y tú sabes que cuando regresen allá a Nueva York o a Boston o a donde sea, o a Chicago, regresan pelados, porque se gastaron todo el dinero que tenían en la semana o en las 2 semanas que tuvieron aquí. Yo pienso que eso ocurrió en Cuba. Máxime cuando la situación, tú lo sabes porque tuviste más tiempo que yo en Cuba, yo nada más que viví hasta los 11 años, que en Cuba se vive una situación de mucha austeridad material, pero siempre, en los 60 años de revolución. Y aquí cualquier pelado tiene un carro, tiene un televisor a colores, tiene una nevera, se le rompe y la compra en Sears o en cualquier lado con una tarjeta, tiene ropa, tiene zapatos, tiene cualquier cosa material, que no la tienen en Cuba en 60 años, con excepción de alguna gente que puede tener la posibilidad de tener algunas cosas. Por lo tanto, esa entrada de esos 100.000 gente proyectando esa prosperidad, que en muchos casos puede ser que no ha sido cierta, con todas las cosas materiales que llevaron, yo estoy seguro, aunque no lo puedo afirmar científicamente como lo harías tú o académicamente, que tuvo que haber tenido un efecto en la mentalidad de mucha gente. No, estamos de acuerdo. Yo estoy seguro que muchos de los que viajaron, muchos de los que salieron, eran familias de los 100.000 que fueron a Cuba en el 79. No, déjame decirte que el dato no es ese. El dato es que la mayoría de los que salió no tenían familia. Pero yo estoy de acuerdo con que el efecto que tú estás diciendo ocurrió. Pero es un efecto detonante. Es un efecto que lo que hace es transparentar la situación que hay en un país y en el otro, y deformado, es cierto lo que tú dices, deformado por el efecto visitante de un emigrado que regresa a su país y que tiene esos comportamientos que tú dices. Pero, eso que tú dices, perdona que te interrumpa, eso que tú dices de estadística, eso está basado en un estudio que tú leíste de... Sí. De los 100.000 que salieron, casi ninguno tenía familia. No que casi ninguno, pero yo no recuerdo el número ahora. Pero más del 50% de los que salieron en Mariel no tenían familiares directos en Estados Unidos en el momento que se fueron. Entonces, habría que buscar entonces una explicación, digo, partiendo de eso que tú estás diciendo, habría que entonces buscar una explicación de por qué se vino abajo la frecuencia o las cantidades de visitantes a Cuba a partir del 80. Habría que buscarlo. Si viajaron 100.000, esos 100.000, lo lógico es que si seguían teniendo familias en Cuba, siguieran viajando por los próximos 5 o 6 años, y eso no fue lo que ocurrió. Yo te digo de familiar directo, lo que yo he leído, ahora fíjate, a lo mejor puede ser que el estudio que yo leí no es el representativo, pero yo leí un estudio de encuestas que creo que incluso se hicieron en Cuba por el centro, en aquel momento creo que se llamaba Centro de Estudios de Alternativas Políticas,
y que ahora se llamaba el Centro de Estudio de las Migraciones, que decía que no eran familiares directos de personas que vivían en Estados Unidos ya. Pero yo creo que, fíjate, te digo, no estamos en discrepancia. A mí me parece que el efecto que tú describes, uno no tiene que ser familiar directo. Bueno, y el otro efecto, el otro efecto que creo que tú me hiciste un comentario que tú difieres de mí, es que yo he leído en algunos sitios, incluso el precio del azúcar se había ido al piso, que había una recesión en el país, o sea, había una situación económica que yo creo que incluso justifica la política economicista de los que implementaron la política migratoria. O sea, yo pienso, no por justificarlo, pero creo que esa ambición o esa actitud de cobrar los famosos 850 pesos obligatoriamente a todos los que entraron, en gran medida, no por justificarla, se debía a la necesidad que el país objetivamente tenía en divisa, y obviamente contra ese argumento, cualquier argumento político, humanista, de otra índole, probablemente pasó, como de hecho ocurrió, a un segundo plano. Y fue lo que nos ocurrió. Yo creo que en eso de nuevo te digo, tú has llamado, yo no lo había dicho ahora, pero lo sigo pensando. Yo creo que el elemento economicista no se reflejó por una situación desesperada de la economía cubana. La economía cubana está, en términos de ingresos, de divisas y de inserción en la economía del CAME, en esos años, digamos, 77 al 80, en un buen momento. Incluso te digo, hablando del azúcar, son los momentos del Convenio Internacional del Azúcar de 77 y de 79, donde hay cierta estabilización incluso de los precios del azúcar en el mercado mundial, en el cual Cuba incluso logra una importante aceptación por otros productores de la exportación que tiene con la Unión Soviética. Pero aquí yo creo que lo más importante es escucharte lo que tú tienes que decir, porque yo sé, estoy más que te estoy entrevistando. Quiero terminar, porque ya llevamos bastante tiempo, que me hables de la importancia y del rol de Carlos Muñiz Varela. Yo creo que aquí hay un mártir del diálogo, hay un mártir del acercamiento de las comunidades cubanas que viven en la isla y en la emigración. También es una persona que se incorpora a las causas progresistas del país donde vive, que eso también hay que tomarlo en cuenta. Yo creo que si nos vamos a ver, han sido los sectores progresistas en muchos de estos lugares los que han movido la agenda de expansión del bienestar social para sus pueblos, de diálogo, de una mayor fraternidad más allá de la frontera. Y quiero que me hables de eso y del libro que hiciste con a Jesús Arbolella como coautor en homenaje a Carlos Muñiz Varela, que tengo entendido que ahora conmemoramos el aniversario de su fallecimiento, ¿no? De su asesinato. El 28 es el aniversario del atentado y el 30 es el día que fallece y el 1 de mayo es el día que lo despedimos en el cementerio. Y que es víctima del terrorismo antidiálogo, porque hay que decirlo así. No, claramente, claro, ahí no hay duda ninguna. Para eso habría que hacer un programa entero. Pero bueno, para contestarte brevemente, porque yo creo que lo que nos quedan son minutos. Para nosotros, Carlos es un recurso fundamental en toda la historia nuestra de Areito en adelante, por su experiencia organizativa, por su formación política, porque pudimos rescatarlo de otros movimientos en que él estaba envuelto y vincularlos al nuestro, por sus aportaciones tanto al desarrollo de la Brigada Antonio Maceo como de la misma revista Areito, por haber sido una de las personas que organizó incluso el primer grupo de viajes a Cuba antes que se diera el diálogo, porque ya nosotros en Puerto Rico veníamos preparando un primer grupo de familiares a Cuba antes que se aprobaran los acuerdos. Yo había estado en Jamaica en el mes de octubre. En ese momento Cuba había invitado a una serie de personas para entrevistarlos y ponerlos por los noticieros del cine, pues en Cuba en aquella época
los noticieros eran extremadamente pobres y los noticieros fundamentales, tengo entendido que eran en el cine. Y nos invitaron a un grupo de personas, entre ellos a mí, para que habláramos sobre el anuncio del diálogo, las posibilidades, etcétera, que podía tener eso. Y entonces, estando allí en Jamaica, se me plantea que funcionario de la embajada, que había interés que se pudiera organizar un grupo de familias cubanas que en caso de que el diálogo condujera a la eliminación de la prohibición de los viajes, que ya hubiera un grupo ya más o menos formalmente organizado. Yo en ese momento, Carlos estaba desempleado casualmente. Y bueno, a mi regreso, pues hablé con él mostró disposición, porque obviamente nosotros nunca vimos este problema de los viajes a Cuba como un problema económico, ni tan siquiera como lo veían mucha de la gente que montaron agencias de viajes, que lo veían como un negocio. Nosotros siempre vimos esto como algo político que nos iba a permitir insertarnos dentro de la comunidad, de conocer gente dentro de la comunidad, que la gente de la comunidad nos conociera, porque nosotros éramos algo así como decía Mao Zedong, que el pez necesite, como el pez en el agua, si no tienes agua, el pez se muere. Y obviamente nosotros necesitábamos el darnos a conocer e insertarnos dentro de esa comunidad por vía de las relaciones sociales, económicas, políticas. Y obviamente el diálogo nos iba a permitir eso, y por eso abrazamos esto de los viajes con tanto entusiasmo, contrario a la mayoría de la gente que se metió en este negocio de los viajes, que se metió por la cuestión del dinero. Y eso lo hemos mantenido nosotros consistentemente en estos 41 años, y pienso que es una de las cosas que nos hace diferente a los demás. Y entonces se produce el viaje. El primer viaje nuestro fue el 21 de diciembre, algo histórico porque el de la brigada fue el 22, o sea que nosotros veíamos este primer viaje de la comunidad, como se le decía, como una continuación, en cierta forma, como una continuidad del primer contingente, inclusive por la diferencia de un día. Había sido uno y el otro a un año de diferencia. Ya nosotros desde octubre ya nos venían atacando por los periodiquitos de Puerto Rico, la Crónica, etcétera. El mismo Congreso de Puerto Rico, el Senado de Puerto Rico, aprobó una resolución el 24 de enero del 79, que para mí ya era la sentencia de muerte de Carlos, porque además de todas las amenazas directas, no indirectas, el Congreso aprobó una resolución en contra del diálogo y en contra de los viajes, y nosotros éramos parte del diálogo y éramos los que organizábamos los viajes, y eso por supuesto le dio ya la luz verde completa a los terroristas, que estaban a su vez muy vinculados a figuras políticas del país, y le dio ya la bendición completa de que podían actuar impunemente, y así lo hicieron, y así lo planificaron, y así lo encubrieron, y en muchos momentos lo han seguido encubriendo las investigaciones en diferentes etapas. Para mí lo más importante de Carlos Muñiz, ya que tenemos poco tiempo, porque podríamos hablar, ya te digo, una hora completa del tema, o la principal aportación de Carlos es que definió las posiciones nuestras. O sea, diríamos que fue la hora de la verdad. O sea, hay momentos históricos en que los grupos o la gente se definen, pasan a ser conversaciones de cafetín, conversaciones teóricas, conversaciones intelectuales, sino pasan a ser realmente conversaciones o actitudes o posiciones que definen el futuro incluso de la vida de uno. Y el asesinato de Carlos contribuyó a sellar, a definir a un grupo de gente, a comprometer a un grupo de gente que a partir de ese momento decidió echar el resto en un camino, no importara los obstáculos y los contratiempos que se pudieran enfrentar en ese camino. Tal vez si no hubieran asesinado a Carlos, ese grupo de gente en ese camino se hubiera confrontado con obstáculos y problemas que hubiera hecho que la gente desistiera de seguir en ese camino. Y obviamente el asesinato de Carlos, que fue obviamente la venganza
a la contrarrevolución y a los que intentaron por vía del asesinato de Carlos impedir los viajes a Cuba, que era lo que querían hacer, igual que el asesinato de Negrín, igual que el asesinato de Félix García en Nueva York, aunque los cubanos lo ponen como un diplomático cubano, pero forma parte también de toda esta matanza que se generó en el 79 y en el 80 y que hizo que un grupo de gente a partir de ese momento prometiera seguir adelante, no importa el precio que tuvieran que pagar. En el caso mío por particular, ya nosotros tenemos documentado que se intentó, planificó, se conspiró para matarme en dos opciones posteriormente, una en finales de junio y una en septiembre del mismo año, o sea, apenas 2 meses y apenas 3 meses del asesinato de Carlos, todavía se continuaba planificando asesinar, en este caso, a uno de los compañeros de Carlos, y sin embargo eso no, ¿cómo se llama? No evitó que siguiéramos en el camino. No te digo que obviamente uno en determinados momentos no sienta miedo, pero alguien ha dicho ahí que lo importante no es sentir miedo, sino lo importante es saber controlar el miedo. Y por lo menos hasta ahora hemos logrado saber controlar el miedo y llegar hasta esta fecha contra todo pronóstico. Raúl, debo decirte primero las gracias a ti, no solo por la entrevista, sino por esa convicción que has tenido en el cual ante un obstáculo y ante un acto tan vil como el asesinato de una persona por estar a favor de viajes, por estar a favor de diálogo, en lugar de atemorizarte a ti y a las otras personas que tú has mencionado, lo que hiciste fue actuar como actúa un hombre íntegro, como decía Martí, un hombre que actúa como piensa, que es ser un hombre honrado. Los frentes para lograr cosas se componen de gente que piensa muy distinto. Cuando todos pensamos igual, quiere decir que, decía Voltaire, que nadie está pensando, pero más allá del pensar está el hacer. Y yo te digo que este programa y todos los que lo vean busca perpetuar y recordar ese martirologio, que es un martirologio de diálogo, y que al margen de cualquier discrepancia, la honestidad está, en este caso sí, de un solo lado. Entre el terrorista y el que dialoga, no hay un punto intermedio, está la razón y la fuerza bruta. Y tú y Carlos estuvieron del lado de la razón, de la justicia, de un mejor Puerto Rico, de un mejor Estados Unidos y de una mejor Cuba. Así que esto ya me salgo del tema de interrogador y solo te digo, Raúl, que te agradezco por este tiempo que me has dedicado a conversar y también te agradezco por lo que has hecho, por los viajes, por el diálogo y por decir tu verdad, como dice una canción de Silvio Rodríguez, a tiempo y sonriente. Hasta luego. Gracias por podernos conocer y seguirnos conociendo en el futuro.